Hola a todos y todas. En esta comunicación nos presentamos una propuesta del uso de la plataforma Google Forms a modo de simulador para analizar por un lado el proceso de cristalización, pero también para el desarrollo de competencias científicas relacionadas con observar, describir, comparar, explicar y argumentar. Tradicionalmente, el concepto de materia ordenada, que no es intuitivo, suele introducirse en el sistema educativo a través de la aparición de los minerales, pero esto complica el generalizar que esas formas y aristas que podemos ver en cristales como los de yeso de Nazca o bien estos jacintos de Compostela, pues parece que son una excepcionalidad de la realidad, cuando en la práctica lo que tenemos es que la materia se ordena y que en ocasiones podemos ver externamente esas caras y aristas que mimetizan la estructura a escala nanoscópica. Sea en el caso de un diamante en bruto, en el que no identificamos caras o aristas, o en otros casos en los que sí lo identificamos, en un caso y en el otro la estructura interna de la materia está ordenada. Excepcionalmente se ve externamente. La conceptualización también de la introducción del concepto de mineral ayuda también a identificar que dos compuestos químicos como los que vemos en el gráfico, pues el grafito y el diamante, son dos compuestos químicos que tienen igual composición y sin embargo tienen distintas propiedades porque están ordenados de manera distinta. El uso de la aplicación Google Forms, que es una aplicación que está dentro del paquete de Google Suite, además de para realizar formularios, nos permite plantear preguntas y donde, dependiendo de la respuesta, podemos llegar a lugares distintos. Esta posibilidad de construcción de un árbol de decisiones puede permitirnos una primera aproximación al concepto del orden de la materia a partir de la variación intencional de las condiciones experimentales que podemos desarrollar en el laboratorio, o en este caso en el laboratorio virtual. Os mostramos en este caso la estructura que hemos desarrollado, en el que evaluamos distintas variables para obtener resultados sobre la propia estructura y resultados que se pueden obtener evaluando variables que pueden parecer que afectan, cuando en la realidad son variables aparentes sobre el fenómeno o el proceso. Si lanzamos la aplicación que os comentábamos de Google Forms, lo que podemos identificar es que tenemos una primera página de acceso en la que tenemos una explicación de los materiales, de la forma en la que vamos a presentar los resultados, y evaluando variables que, como comentábamos, son aparentes, como puede ser el cambio de la cantidad de sal que vamos a utilizar, la cantidad de agua, si vamos a utilizar un vaso o un plato, si el sistema va a estar abierto, cerrado o confinado, y también las condiciones atmosféricas o de temperatura en la que vamos a desarrollar el experimento. La forma en la que presentaremos los resultados relativos, un poco por colaborar o ayudar en la comparación, e iríamos al experimento. Al acceder a la aplicación, lo que nos pregunta es cuál es la variable principal que queremos cambiar de origen. Pues podemos decir la cantidad de sal, por ejemplo. Se nos pregunta entonces cuál es la cantidad que vamos a utilizar de forma relativa. Pues vamos a decir, por ejemplo, muchísima. Nos pregunta entonces si lo vamos a utilizar en sistema abierto, cerrado, confinado, si lo vamos a dejar sobre la mesa, si lo vamos a guardar en un armario y vamos a ponerle un tape, por ejemplo. Y entonces lo que nos muestra son los resultados para un periodo de tiempo determinado, en este caso para 7 días, con las variables que hemos dicho de la cantidad de sal, el sistema o el tiempo que ha tardado, la presentación de los cambios de masa o de altura del agua que tiene en el recipiente, y podríamos cambiar a distintos periodos de tiempo, alargándolo o adelantando el tiempo para obtener los resultados que podríamos obtener a partir de esta interacción o de este fenómeno que hemos planteado. Aquí tenemos unos resultados de lo que podríamos obtener a partir de dos experimentos distintos, virtuales, en el que incluimos gráficos o dibujos en las presentaciones que nos pueden ayudar a modelizar ese comportamiento o estructura que comentábamos de los cristales, del lugar donde pueden aparecer y cuáles serían las características que pueden tener. Si ponemos en este caso sería el tema del cambio de masa y de volumen que comentábamos, y que podríamos acompañar, bueno, de por sí está definido para hacerlo, con fotografías de experimentos reales que hemos realizado a lo largo de la preparación del material, y luego también pues el poder identificar pues cristales que se desarrollan tanto en las paredes del vaso como en el fondo del mismo o sobre el agua, flotando en el agua, y de ello lo que comentábamos de esa modelización que podríamos plantearnos
a partir de los dibujos, ayudando a ver que ese patrón de simetría o de ordenación que comentábamos está presente a lo largo del gráfico. Como reflexión y conclusiones hemos planteado el uso de Google Forms para generar un árbol de toma de decisiones para un aprendizaje interactivo sobre un proceso que implica periodos de tiempo prolongados, y el uso de esta plataforma nos permite centrar el tiempo de trabajo en esas competencias a desarrollar y no perder la motivación interior y curiosidad suscitada en la propuesta. Es una aplicación que puede utilizarse en distintos dispositivos y permite tanto el aprendizaje en cualquier momento y de manera ubicua y con distintos dispositivos. Se respeta la forma de trabajo de análisis de la causa-efecto, de la interacción, de la modificación de la variable o de las condiciones de desarrollo del experimento para poder identificar resultados, y permite además que dentro de la propia plataforma de Google Forms podamos hacer evaluaciones de la actividad o de las conclusiones obtenidas, y también una retroalimentación que nos permita ir al lugar en el que se ha producido el error, por ejemplo, o donde deberíamos de profundizar para obtener esa reflexión o comparativa de los resultados que vamos buscando a partir de la actividad. Y nada más, os dejamos aquí nuestros correos electrónicos por si interesara contactar, y muchas gracias.